Buenas tardes a todos, gracias por su visita. Soy el licenciado Manuel Gómez Opalman Gatfer. En esta ocasión tenemos el gusto de contar con la visita del señor Rodríguez, quien nos va a exponer el siguiente caso, que es bastante interesante. El señor Rodríguez ha estado activo en la modalidad 40, ¿sí? Desde hace más de 30 años. Lo escucharon bien, el señor ha estado activo en esta modalidad desde hace más de 30 años. Ahora, actualmente tiene a su favor más de 1,800 semanas cotizadas y cuenta con una edad de 56 años. Sin embargo, aquí sucede algo que realmente sí le puede, más bien sí le va a perjudicar al momento de querer pensionarse, ya que ha estado activo pero con un salario demasiado bajo, básicamente el salario mínimo, sí, realmente mínimo, en esta continuación voluntaria. Ahora, lo que tiene que hacer, porque obviamente de hecho hay más personas, evidentemente pues no, yo sé que no es el único que está en este tipo de situación, aquellos que en su momento pues sí, tal vez tienen más de 5, 10, 20 y sí, 30 años, que contrataron la modalidad 40 porque fue una sugerencia de alguien para que no perdieran semanas. Y efectivamente, el señor tiene un número muy importante de semanas cotizadas, sin embargo su salario en conjunto, o sea, su salario promedio en conjunto no supera ni siquiera los 200 pesos. ¿Qué se tiene que hacer ahora? Bueno, en el caso del señor Rodríguez se dio de baja de esta modalidad 40 y empezó a cotizar en una empresa formal. Aquí la idea, y también yo les sugiero, por favor, que tienen que mantenerse el año completo en esta empresa. ¿En cuál empresa? Me dirán, la que sea una empresa que venda mesas, que confeccione manteles, que venda celulares, etcétera. Pero tienen que estar el año completo, ¿sí? Posteriormente, se dan de baja de esta empresa y vuelven a contratar la modalidad 40. Recuerden que les he comentado que este régimen no tiene un límite de veces para contratarse. Hay personas que yo he asesorado y se han inscrito en esta modalidad ya 3 o hasta 5 veces. ¿Sí? No es que la ley te diga que solamente puede ser una sola vez, son las que ustedes consideren necesarias. El plan que vamos a desarrollar para el señor Rodríguez, el que les he comentado en el canal y les pido que soliciten, está enfocado para que sepa cómo llevar a cabo esta planeación los próximos 4 años, ¿sí? Para que cuando llegue a los 60 ya pueda ejercer su derecho de pensión, pero incrementando su salario diario, ¿sí? Ya no tiene el problema de las semanas cotizadas, porque muchas personas que yo he asesorado les interesa esta modalidad, pero apenas tienen 600 o 700 semanas. En el caso de él no sucede esto, ¿sí? Él es algo muy opuesto, que su salario definitivamente no le ayuda. Con respecto a este tema, ¿cuál sería su principal pregunta? Pues la principal pregunta sería, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuánto es lo que tengo que aportar mensualmente para poder tener una pensión digna, como la que todo mundo busca en este caso, y poder estar tranquilos durante el resto de nuestra vida? Como lo dice el licenciado, sí he estado en la Modela 40 durante mucho tiempo, pero ahorita con la situación que nos está absorbiendo, yo creo que ya es momento de empezar a ver y hacer un poquito de sacrificio. La pregunta es, ¿cuánto es lo que tengo que aportar? ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder tener esa pensión digna que todo mundo buscamos? Naturalmente, y sus comentarios pues son demasiado acertados. ¿Por qué? Naturalmente yo les he explicado que la pensión es un derecho de seguridad social que representa, es una compensación por los años de trabajo o también, mucha atención, es una compensación por los años de inversión, en esta llamada modalidad 40. Recuerden que ya es oficial, no se disminuye la cantidad con la cual pueden registrarse, van a seguir siendo hasta los 25 salarios. En el caso del señor, una vez que cumpla esta anualidad completa en su empresa, ¿sí? Yo le recomiendo que contrate por lo menos, con el estudio que le voy a hacer, por lo menos con un salario diario que sea a partir de 15 UMAS. Sí, recuerden que la modalidad 40 se paga en veces de unidades de medida y actualización. Sí, por lo menos que sean con 15 UMAS. Que hay personas que tienen más de 2,000 semanas cotizadas, de hecho usted casi está en el rango, personas que tienen más de 2,000 semanas cotizadas, pero con sueldos promedio
¿sí? Que no superan ni siquiera los 300 pesos. ¿Por qué? Porque en su momento cuando los asesoraron o los están asesorando, únicamente se están enfocando al aspecto de la vigencia, ¿sí? Pero recuerden que la pensión se compone de elementos que son número total de semanas cotizadas, salario promedio de los últimos 5 años, y la edad del asegurado al momento de tramitar la pensión. Hay algunos que siguen confundidos y me dicen, licenciado, es que yo vi un video y a mí me han explicado que es mejor esperarse hasta los 65 años. Bien, una aclaración, si su salario sigue siendo el mismo, si sigue siendo el mismo, créanme, no tiene caso que se esperen a los 65 años. Van a cobrar si su promedio es de 300 pesos, van a cobrar únicamente en proporción al 100% de 300 pesos. Aquí el plan, por ejemplo, para el señor Rodríguez es que pueda lograr incrementar su promedio, un ejemplo, a 1,500 pesos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo pensionarse con el promedio del 75% de 300 pesos al 75% de 1,600 pesos. Sí, es lo que les he explicado. Y hay muchas personas que me han venido a visitar que dicen, no, es que yo a fuerzas me quiero esperar a los 65 años. Finalmente, ustedes son quienes toman la última palabra. Aquí mi deber y hasta cierto punto mi obligación es darle los fundamentos completos. ¿Sí? Repito, en el caso de usted ya tiene un buen número de semanas cotizadas, nos tenemos que enfocar ahora a la parte del salario, sí que es indispensable. Recuerden que todo esto es bajo el régimen de la ley de 1973 del Seguro Social. Vamos a elaborar el reporte para el señor Rodríguez, la planeación, que es hacerle su estudio que va de las 15 a las 25 UMAS, durante 2, 3, 4 y 5 años para que sepa lo que tiene que invertir. Nuestro estudio también lleva incluido un reporte de semanas cotizadas. Las semanas cotizadas ya están dando demasiados problemas también, porque el seguro ya casi nada más te está reconociendo entre un 40 o 50% menos de lo que realmente cotizaste de semanas. Tuve apenas un caso, son muchas, pero muchas personas a las que tengo que seguir entrevistando, sí, pero obviamente pues la situación de la contingencia no me lo facilita mucho, de personas que en su momento dijo el Seguro Social, no señor, y incluso casi los agreden, no es broma, o sea, casi los agreden, de que a ver señor, aquí el que tiene la razón somos nosotros, ya le dije que usted nada más tiene 700 semanas, si no le gusta pues vaya a quejarse ahí con Atención Ciudadana, y Atención Ciudadana está cerrado, aquí en Ciudad de México está cerrado, no atienden a nadie por la contingencia, ¿sí? Y ya entonces insistiendo, hemos encontrado que no es cierto, que no tienen 700. De la última persona que asesoré tenía 1,600 semanas, ya se darán una idea de cuánto creció la pensión. Legalmente, artículo 218 de la Ley del Seguro Social, la única manera de poder incrementar el salario promedio y por lo tanto la pensión es pura modalidad 40, no hay otra manera. Nada de trucos debajo de la mesa o que yo conozco al subdelegado, que mi sobrino trabaja en el área de pensiones, que nos cobra lo de una coca y un sándwich y nos saca la pensión. Nada, señores, por favor, aquí todo lo hacemos de la manera correcta. Agradezco su visita y seguiremos en contacto. Por favor, cuídense mucho y hasta pronto.